La Biblia que hoy tenemos en nuestros hogares es el producto de infinidad de traducciones e interpretaciones. Los libros que constituyen el Antiguo Testamento en el transcurso de los siglos fueron escritos, reescritos, borrados, enmendados, corregidos, interpolados, desaparecidos y reencontrados. Quienes tuvieron el poder para tenerlos en sus manos hicieron lo que quisieron con ellos. Teólogos biblistas, historiadores, sean cristianos o hebreos, tienen una sola certeza respecto a los libros que componen el Antiguo Testamento. La Biblia que hoy tenemos no es la escrita en origen, porque cada vez que era escrita o bien bajo dictado o hasta copiada de códice a códice, era cambiada. Respecto al Antiguo Testamento, ignoramos quién lo escribió, en el sentido que no existe un versículo del que se pueda decir con certeza tal persona lo escribió. No sabemos cuándo lo escribieron, no sabemos cómo lo escribieron en origen, no sabemos cómo fue leído originalmente. Esto es un hecho. Todos los códices que se tienen hoy son muy recientes, los más antiguos del siglo II a.C., y narran sucesos que acaecieron hace miles de años. Para hablar claramente, son copias de copias de copias. Y cuando se pudo comparar, se vio que cuando una copia era reescrita, se lo hacía con innumerables cambios y omisiones. La situación es tan confusa que en 1968, la Universidad Hebrea de Jerusalén transmitió una necesidad a los biblistas y teólogos hebreos de desarrollar un proyecto que tenga como objetivo reconstruir una Biblia que sea lo más similar a la escrita en origen, que por supuesto nadie conoce. Este proyecto se llama Bible Project, y para finalizarlo se dieron un plazo de 2 siglos, 200 años, con lo cual dentro de unos 140 años los hebreos tendrán una Biblia similar a la que fue escrita en Orígenes y que nadie conoce. Saludos, bienvenidos a la Quinta Pata Debate. Hoy inicio el segundo programa respecto de la lectura literal, de la llave de lectura literal de los textos del Antiguo Testamento. Ya hice un programa que es que está orientado hacia los creyentes terraplanistas, pero en realidad hago una introducción bastante interesante, o bastante amplia, si se quiere, no sé si tan interesante, de lo que van a ser esta serie de programas, donde voy a hablar de la lectura literal de los textos del Antiguo Testamento, y vamos a ir llegando con el tiempo a algunas conclusiones que van a ser verdaderamente asombrosas. Pero antes de llegar a las conclusiones hay que saber qué es lo que dice, o intentar saber, porque en la introducción claramente queda explícito que no es tan fácil, no es una tarea fácil saber lo que los textos, los libros del Antiguo Testamento escritos en el hebraico antiguo, todo de corrido y con consonantes, como explico en este video, al que le interese le recomiendo que lo vea. No es tan fácil saber qué decía originalmente allí. De hecho, es harto difícil. Por algo los hebreos se dieron 200 años para tratar de obtener una Biblia, o sea, un Pentateuco, los 5 libros más importantes para ellos, que son el núcleo de la Torá, ¿verdad? Se dieron 200 años para este trabajo. Pero bueno, ¿qué ganamos con la famosa llave de lectura literal, con la que yo ya he hablado en el video anterior, y que digo que parte de mi trabajo, gran parte de mi trabajo, estoy basándolo inicialmente en el historiador y traductor italiano Mauro Biglino, que ha escrito varios libros en italiano, hay algunos en castellano que yo aún no los he podido conseguir, pero que se han traducido al castellano, ¿verdad? Este historiador, este traductor, es uno de los más acérrimos defensores de la lectura literal de los textos antiguos, y él llega a conclusiones, ¿verdad?, muy interesantes. Lo que voy a intentar hacer en esta serie de programas, que van a ser varios, y algunos van a ser largos, luego veré de dividirlo en 2 videos, lo veré, pero
lo que voy a intentar hacer es primero tratar de leer textualmente la Biblia, lo que nos dice la Biblia. ¿Con esto qué logramos? Con esto logramos evitar el famoso combo teólogo o religioso, que es aplicarle una serie de filtros a la lectura de los textos del Antiguo Testamento, aplicarle una serie de filtros que nos dan como resultado una versión fantasiosa de lo que dice aquí. Una versión fantasiosa. ¿Esos filtros que son? Bueno, aplicarle la teología, el dogmatismo, la interpretación, o sea, cuando nos dicen, bueno, en realidad cuando la Biblia dice esto, en realidad quiere decir tal otra cosa, nos dan a entender que quienes escribieron los libros en aquel tiempo constantemente hablaban de forma metafórica y que hay ciertas personas muy iluminadas que logran interpretar ese mensaje, entonces nos dicen cómo lo tenemos que leer y que no lo tenemos que leer literalmente porque si no somos tontos, ¿verdad? Y eso ustedes lo van a ver muy a menudo cuando ustedes hablan de los textos bíblicos y tratan de interpretarlo, de leerlo literalmente, automáticamente un creyente lo van a tildar a usted de ignorante, de que usted no entiende, que no está embebido de esa espiritualidad para entender esas metáforas allí escritas cuando muchos textos son clarísimos, de una claridad alarmante y apabullante. Entonces, no vamos a evitar el combo de la teología, del dogmatismo, de tener que interpretar, o sea, cuando la Biblia dice una cosa hay que interpretar otra, y algo que sucede muy a menudo es que cuando uno encuentra algo que no es consistente, que no cierra con este mensaje, lo que nos dicen, ¿verdad?, desde las diferentes religiones, y lo que nos dicen en definitiva aquellos creyentes que ven la Biblia con ojos cerrados, en definitiva, es que bueno, que ese texto que se contradice, que no termina de cerrar la idea, es un misterio de la fe, un misterio de Dios, y listo. Y cerramos el capítulo y a leer el próximo versículo. Entonces, todo esto se evita con la lectura literal. Antes de continuar, quiero hacer una advertencia que la voy a ir haciendo en varios de los programas, si no en todos, para aquellas personas que son creyentes respecto de los textos antiguos, que lo quieren creer tal cual se lo contaron, que no quieren dudar, que temen la duda, les causa angustia y cuestionan su fe si alguien les dice que quizás en esos textos no está escrito lo que él piensa o cree, ¿verdad? Entonces a esta persona, una persona cuya fe, si bien hacia afuera la muestra como muy sólida, pero internamente suele resquebrajarse ante la duda, no le recomiendo este tipo de video. Porque primero no vamos a hablar justamente de Dios en los términos que él cree que existe. No de ese Dios que en estos programas no vamos a analizar, no de ese Dios trascendente, espiritual, del mundo espiritual. Nosotros vamos a hablar de lo que dice la Biblia. En particular, como siempre digo, del Antiguo Testamento. Entonces vamos a analizar esto que para muchos es un libro sociopolítico, un libro de historia y no un libro sacro, ¿verdad? Entonces, para esa persona no le recomiendo este video. Sobre el final, si no se hace muy largo el video, les voy a dar una especie de bonus para los que se queden, con el famoso Génesis 1.1, que ya en varios de los videos, en las cajas de comentarios he estado hablando con varias personas, y hemos hablado sobre el Génesis 1.1, o sea, sobre el primer libro del Génesis, el primer capítulo del Génesis, el primer versículo, famoso donde Dios creó todo. Bueno, sobre el final vamos a hablar un poquito sobre eso y les voy a dejar una duda que, bueno, cada uno verá si la quiere afrontar. Entonces, respecto a los libros sagrados, en particular al que me voy a dedicar durante un tiempo, antes de agarrar otros libros, y esto también es un mensaje a aquellos que me siguen, a aquellos suscriptores o no suscriptores que me hablan, y me hablan de otros libros, por ejemplo el libro de Enoch, o me hablan de libros y escritos
babilónicos, asirios, de los Anunnaki. Yo no me voy a tratar de abarcar tanto al principio, porque después todo se mezcla y queda como en una nube donde se empiezan a mezclar demasiadas cosas. Yo me voy a tratar durante un tiempo de volcar en videos los que estoy estudiando e investigando respecto de los libros del Antiguo Testamento, nada más. Quizás con el tiempo, si sigo investigando y encuentro otros libros de los cuales hablaré, ¿verdad? Si todavía sigo subiendo videos a internet. Entonces, como siempre digo, como dije en otros videos, hay tres maneras, tres caminos básicos, si se quiere, y bien diferenciados de encarar un libro como es el Antiguo Testamento. Uno es tomar la bandera de religiosa creyente, ¿verdad? Aquella persona que necesita creer, entonces toma el Antiguo Testamento tal cual, la Biblia, definitiva, para los cristianos el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo del Nuevo Testamento no me voy a ocupar, toman estos libros de una manera muy particular, ¿verdad? Se hacen una idea de que el libro es tal cual se lo contaron, con un poquito de lo que él necesita o que esta persona necesita creer, con un poquito de lo que vio o escucha en misa, si es que va a misa, se arma, o lo que le enseñaron en catequesis de joven, ¿verdad? Se arma todo un paquete cerradito de creencia y que de ahí no hay que salir, ¿verdad? Entonces, normalmente son aquellas personas que luego postean y dice usted es un ateo o no cree porque Dios hizo tal cosa, y empieza a hablar y empieza en definitiva a repetir un versito, a repetir un cuentito, ¿verdad? Que se lo armó juntando todas estas cosas, todas las vivencias de joven, de pequeño, lo que le decían sus padres, su madre, sus familiares, después lo que vio en catequesis, si es que fue, o sea, se arma toda una pequeña película sin cuestionarse nada, sin cuestionarse nada. La Biblia que tiene en casa es la palabra de Dios y se acabó. Muchos de ellos ni siquiera la han leído. No digo que la han leído textualmente, porque la mayoría de los textos bíblicos que tenemos en casa nos dicen muchas cosas al principio, nos dicen una versión de la religión, ¿verdad?, respecto de cómo se creó la tierra, en fin. Muchas de estas afirmaciones iniciales, como aclaraciones que nos dan, en este caso los cristianos, el cristianismo apostólico romano, ¿verdad?, de la Biblia, nos habla del universo, de los planetas, cosas que los creyentes muy radicalizados, por eso yo el primer video se lo dedico a los terraplanistas, ni siquiera leen esa parte, pero bueno. Entonces este es el primer camino para tomar los libros del Antiguo Testamento, creer, hacernos una idea bastante confusa en el fondo, desde dónde sale esa información, pero bastante cerrada y sólida para decir, bueno, esta es la verdad, yo no quiero saber más nada, no me quiero cuestionar nada, y quien cuestiona algo es un ateo, es un adorador de Satán, en fin. Las diferentes versiones acusatorias que dan los creyentes. Entonces ese es el primer camino, que es fácil, pero hay otro más fácil aún, que el segundo, es decir, bueno, esto es una fábula, es un libro de cuentos para inventar una religión, todo lo que dice es una fábula, es mentira, es inventado, no lo voy a leer, o no quiero saber nada de él. Este es el camino más fácil aún, porque claro, estamos hablando de libros que son basamento de varias religiones, no de una, y que en el fondo, si uno comienza a leer, rápidamente encuentra cosas que son reales. Por ejemplo, un sencillo ejemplo, los lugares que se nombran aquí son reales, los pueblos o las civilizaciones que se nombran son reales, entonces uno tiene obligatoriamente que empezar a decir, bueno, hasta aquí llega la realidad y hasta aquí no, y tiene que poner ya una cuota de subjetividad al respecto, ¿verdad? Yo tengo que decidir al momento de leerlo, que en definitiva en ese momento estoy poniendo mi interpretación, tengo que decir, bueno, esta parte es verdad, esta parte es mentira, aquí es verdad, aquí es mentira, cuando nombra a los amorreos es verdad, cuando nombra a los egipcios es verdad, pero cuando nombra al faraón tal es mentira, tengo que empezar a poner mi versión.
Entonces, el mejor, desde mi punto de vista y de otros, ¿no? Pero el mío que estoy haciendo este documento, el mejor camino es hacer de cuenta que todo lo narrado aquí es verdad. Entonces vamos a la tercera opción de lectura. Es decir, leerla haciendo de cuenta que lo que dice es verdad, sin ponerle ningún filtro, ni teólogo, ni de descreimiento, ¿verdad? Y al leer eso, poder, en definitiva, tratar de llegar a un punto donde nosotros podemos intentar saber, porque es un ejercicio bastante, qué es lo que nos cuenta la Biblia. Una vez que nosotros podemos llegar a decir, bueno, aquí está diciendo tal cosa, claramente se refiere a tal cosa, sin cuestionar la veracidad de ese hecho que se está narrando, podemos empezar a sacar conclusiones respecto a eso que se está diciendo. Por ejemplo, si está diciendo que hay una guerra, que hay muertos, podemos empezar a elucubrar, más allá del texto, por qué estarían peleando, cuál era el resultado de esa pelea, por qué luego en los próximos versículos de esa pelea no se habla más, de esa lucha, de esa guerra. Podemos empezar a elucubrar respecto a algo que consideramos verdadero, que es el texto allí escrito, ¿verdad? Cuando hablo de esto, de la lectura literal y de sacar conclusiones luego de hacer de cuenta que eso narrado es cierto y que nosotros lo entendimos, siempre hago un ejemplo de dos eventos conocidos por la mayoría, ¿verdad? Y que al día de hoy hay confusión respecto a ciertas partes, pero no respecto al resultado final. Y estos son dos conflictos bélicos, y digo conflictos bélicos porque la Biblia claramente narra un pacto entre un señor comandante, que después podemos decir quién es y quién era, podemos intentar adivinar, y un pueblo para la conquista de un territorio. Claramente es eso, claramente es ese pacto de conquista territorial. Entonces, como un pacto de conquista territorial que hay una guerra, yo lo comparo con dos eventos históricos importantes y que muchos conocen. La Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y una de las guerras más bastardeadas desde el punto de vista de la narrativa, que es la invasión de Grecia del rey Jerjes, del Imperio Persa, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, dentro de unos años, o quizá varios años, como quizá ninguno de nosotros estemos, va a ser tan lejana para quien lea esos textos como lo es para nosotros ahora la guerra, la famosa batalla de las Termópilas, que fue una batalla de las varias que hubo en el transcurso de esta invasión del rey Jerjes, el hijo de Darío, la segunda gran invasión del Imperio Persa a Grecia, ¿verdad? A los estados griegos que nos los venden en todo lo que sea literatura como unos estados democráticos, libres, en fin. Cuando uno empieza a investigar se da cuenta que no era tan así. Pero digo, la Segunda Guerra, ya cuando nosotros estamos leyendo en el momento, hay partes, hay lugares oscuros, digamos, cajas negras, que uno puede dudar, bueno, pero entonces, ¿cómo fue realmente? ¿Cómo fue realmente esto? ¿Por qué la flota japonesa decidió mover o no decidió moverse? ¿Por qué los nazis decidieron tal invasión en tal momento y por qué no? ¿Por qué frenaron en Dunkerque? Hay cantidad de momentos históricos de la Segunda Guerra, en ese tramo que fueron 6 años, cantidad de momentos que se prestan a la duda y que los historiadores no se ponen de acuerdo. La más clara es la ofensiva de Dunkerque. No sé si es la más clara, en realidad lo estoy diciendo mal. Es una de las tantas, la famosa ofensiva de Dunkerque, porque el ejército alemán se detuvo y le dio esa ventana de tiempo para rescatar a 400.000 soldados o más, en fin. Presenta lugares borrosos, ¿verdad? Y estamos hablando de algo que sucedió hace 60 años. Respecto de la guerra, de la invasión persa a Grecia, que fue hace ya 2000, casi 3.000 años, 2.500 años,
Este, ahí tenemos 2000, perdón, me quedé con los años, fueron más de 2000, pero me parece que 2500 no. Perdónenme, después le voy a poner una nota en la caja de comentarios para no elongarlo. En la batalla de la Termópila, digo, gran parte de los historiadores concuerdan en el presente que lo relatado por el historiador Heródoto es falso. O sea que desde ya el ejército persa no tenía 2 millones de hombres, y mucho menos que había 300 espartanos ayudados por otros 9000 griegos y de otros pueblos, de otras naciones griegas, ayudándoles. Nunca fueron 2 millones contra 10.000, ¿verdad? Pero al día de la fecha no se ponen de acuerdo bien cuáles fueron las cantidades de hombres involucrados en esta batalla, ni verdaderamente cuándo definitivamente Leónidas se rindió o si murió luchando. En fin, hay cantidad de cosas de este relato de Heródoto que está cuestionado, pero claramente la batalla existió. Nadie pone en duda, ningún historiador pone en duda que la batalla de las Termópilas no haya existido. Bueno, así sucede, y no me quiero elongar más con esto, así sucede con lo narrado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No hay acuerdos, y puertas adentro de cada religión hay estudiosos que están constantemente intentando descifrar qué es lo que verdaderamente nos narra este libro. Luego está la versión para los creyentes, que es la versión sencilla, resumida, digamos, y bueno, esto se lee de tal manera y de tal otra. Estos videos, no sé si lo dije, lo voy a decir, tengo unas anotaciones. Estos videos los voy a tratar de ir enumerando. Este es el número 2, este que digo aquí, errores e ignorancia terraplanista, el número 1, y así los voy a ir enumerando. Lo que yo recomiendo a quien le interese estos temas es ir viendo desde el primero hasta el último, porque yo voy a empezar a dar ciertas cosas, no digo por sentada, porque acá no estoy enseñando nada, pero cuando hable, por ejemplo, de Elohim, o de los Elohim, doy por entendido que este video que vamos a hablar hoy ya se vio, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar ahora plenamente en el tema. Sobre el final veo si llego a hacer lo del tema del Génesis 1.1, que es cortito pero interesante. Entonces, uno de los mayores problemas que nos encontramos con la Biblia, y que se encontraron los teólogos y los historiadores y los biblistas, ¿verdad?, es que en la Biblia nosotros nos dan una idea de que existe un único Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad?, omnipotente, omnipresente, una entidad espiritual de caracteres únicas, y que no existe otro Dios más en esos textos, y que sí existen otros dioses, digamos, a los que adoraban los pueblos bárbaros, que eran muchos, estos dioses sí eran muchos, pero que no existían físicamente ni de forma espiritual, ¿verdad? Eran dioses inventados por estos pueblos que no conocían al Creador, no conocían a Yahvé, el Elohim Yahvé. Pero ¿qué pasó? Pasó que tenían un problema, y que lo siguen teniendo al presente, es que cuando nosotros vemos en nuestros textos, por ejemplo, vamos al del Reina Valera, donde nosotros vemos Dios, la palabra Dios, tenemos que saber siempre que en los textos del Antiguo Testamento escritos en hebraico antiguo está la palabra Elohim, que lo he explicado también en el otro video. Entonces está esta palabra, Elohim, y que Elohim no es un término singular, y aquí ya radica el primer problema, porque no se puede o no se debe hablar en plural de un Dios único, ¿verdad? No se puede. Entonces, los historiadores, los filólogos, biblistas, han estado discutiendo durante largo tiempo qué significa Elohim, qué significaba para quienes escribieron estos libros en la antigüedad o quienes los recitaban al principio
qué significaba esa palabra Elohim. Y la mejor respuesta que encontró la filología hebraica es que Elohim, si bien es un plural, es lo que se llama un plural de abstracción, o sea, una forma particular del singular. Elohim es el plural de El o Eloá, y cuando uno se refiere en los textos antiguos a él o a Eloá, se está refiriendo al Dios puntualmente, al Dios único, y cuando se dice Elohim, se está refiriendo a la figura de la divinidad, o sea, la divinidad propiamente dicho, que está encarnada en un único Dios. Esta es la explicación. Adicionalmente nos dicen que cuando en alguna parte de los textos bíblicos leemos Elohim, y en ese versículo, en esa parte del texto, no se está refiriendo al Dios único, a Yahvé, al Dios único y verdadero, ahí sí se lo puede tomar como un plural Elohim, no como esa forma particular del singular de la divinidad, porque se está refiriendo a los dioses paganos que no existen, que están en una piedra, en una madera, en un tronco, en el fuego, ¿verdad? Esa es, con mi limitación a la discursiva, esa es la explicación de la filología, de la teología, respecto del término Elohim. Entonces yo voy a tomar un ejemplo del traductor italiano y el historiador Mauro Biglino para terminar de entender este plural de abstracción. Lo voy a hacer con un ejemplo que lo hizo él y que verdaderamente es clarísimo, entonces no tiene sentido inventar otra cosa, con algo a lo que nosotros podamos, algo tangible, ¿verdad? Que lo podamos entender. Porque hasta aquí es todo teórico, si bueno, la divinidad. Entonces vamos a suponer, y aquí voy a hacer el ejemplo, que yo hago esta afirmación. En este verano, que en Argentina ya pasó, lamentablemente estamos en invierno, este verano yo fui a nadar en las aguas del lago, un lago argentino cualquiera, Nahuel Huapi, por ejemplo. Es un lago frío, pero bueno, creo que hay gente que nada. Cuando hablo de las aguas, estoy hablando en plural, no estoy hablando de muchas diferentes aguas, sino que me estoy refiriendo claramente a una gran masa de agua que pertenece al lago Nahuel Huapi. A nadie le va a quedar una duda que yo me estoy refiriendo a una única gran masa de agua. Como es tanta y tan grande, yo la puedo decir que son las aguas, puedo hablar en plural, yo nadé en las aguas del lago Nahuel Huapi, y a nadie le queda duda que me estoy refiriendo a un lago que tiene una gran masa de agua. Adicionalmente, no sería lógico decir que yo puse un pie en las aguas de un charco, por ejemplo. Claramente ahí puedo decir en el agua del charco, porque se entiende que es una pequeña cantidad de agua. Pero cuando se trata de una gran masa de agua, puedo hablar de plural y referirme a una única gran masa de agua de un lago. Ahora, adicionalmente, yo puedo hacer una segunda afirmación y puedo decir que para el próximo verano, en Argentina, de lo cual faltan varios meses, yo estoy decidiendo en cuáles aguas de cuál lago de los que hay en Argentina yo voy a nadar. Sigo usando el mismo plural de abstracción, o sea, sigo refiriéndome a unidades de grandes masas de agua, pero ya claramente quien me escucha entiende que yo tengo una elección, que yo puedo hacer una elección porque hay varios lagos en Argentina, cada uno con su unidad, con su gran masa de agua, a la cual puede ser llamada las aguas, utilizando ese plural de abstracción, que en definitiva es una forma del singular, porque me estoy refiriendo a una masa de agua. Pero en mi segunda afirmación yo digo que estoy eligiendo cuál. Si cualquier persona duda al respecto, dice, pero bueno, como ¿cuántos lagos hay en Argentina? Puedo agarrar un mapa de Argentina y ver que hay una cantidad interesante o importante de lagos de las cuales elegir. Algunos serán más fríos y otros serán más cálidos. Cuando hablamos del término Elohim, entonces, hacemos lo mismo. Para darnos cuenta si había muchos Elohim o uno solo, como nos dice la teología,
En lugar de agarrar un mapa de la Argentina, agarramos la Biblia y la comenzamos a leer. ¿Cómo la leemos? La tenemos que leer con la mente clara, sacándonos de encima todos los dogmatismos, sacándonos de encima ese combo que dije inicialmente, del dogmatismo, de la teología, de cuando la Biblia dice esto, en realidad quiere decir tal otra, y leerla claramente. Entonces vamos a empezar con el primero de los ejemplos. Hoy vamos a ver varios. Quizás el programa se haga largo, les pido disculpas, cada uno lo verá hasta donde quiera. Entonces vamos a ir al Deuteronomio capítulo 6, versículos 14 y 15. Vamos a buscar aquí, para que ustedes lo vayan leyendo. Pero yo voy a leer lo que tengo anotado, porque lamentablemente las traducciones... Deuteronomio 14 y 15. Perdón, Deuteronomio 6, discúlpeme, le estoy mostrando una que no hay. Deuteronomio 6, versículos 14 y 15. Este y este. Dejo marcado el primero. Entonces aquí Moisés le habla al pueblo de Israel, al pueblo que hizo salir de Egipto, y le dicen: no seguirán otros Elohim, de los Elohim de los pueblos que os rodean. Aquí habla en plural dioses, ¿no? Todos sabemos que aquí, fíjense cómo se traduce en plural cuando se están refiriendo a otros dioses que según la teología, ¿verdad?, son los dioses de piedra. Entonces aquí, aunque aceptemos el tema de Elohim como un plural de abstracción, recuerden que donde ustedes ven Dios o dioses tienen que poner Elohim porque es la palabra que existía. Moisés claramente le está ordenando prácticamente que no sigan a otros, que no sigan. Claramente, aquí los autores bíblicos nos dan con extrema sencillez que hay una posibilidad de elegir, ¿verdad? Hay una posibilidad de elegir. Si el Dios universal, omnipotente, creador del cielo y de la tierra, fuera único y los israelitas, los hijos de Jacob, tenían el honor de haberlo conocido, es una elección sin sentido. Nadie elegiría viendo en persona a un guerrero como Yahvé, a un señor de armas, un hombre de guerra, como se lo dice, se lo describe en la Biblia, un ser tan poderoso a Yahvé, y no existieran otras alternativas. La otra alternativa era un ídolo de piedra, grabado en la piedra o en un tronco o en el fuego. Claramente esa elección no tiene sentido, ¿verdad? Y entonces sigue en el 15 y dice, que los marco aquí: porque Yahvé tu Elohim, que habita en medio de ti, es un Elohim celoso, no sea que el furor de Yahvé tu Elohim se inflame contra ti y te destruya de la faz de la tierra. Aquí queda claro varias cosas. Por ejemplo, que Moisés le dice que tu Elohim, refiriéndose al pueblo, el tuyo, o sea, hay otros de otros, ¿verdad? Si no, no lo diría de esa manera. Y después, un Dios único, omnipotente, creador de todo, con un poder, raramente o verdaderamente se presta a duda de que sea celoso de quién, de otra cosa que no existe. Al ser único no se puede ser celoso si no hay rivales. Claramente, en estos dos versículos de Deuteronomio 6, claramente los israelitas tenían una elección. Verdaderamente Yahvé era un Elohim muy celoso, muy violento, muy vengativo, no tenía clemencia, y la amenaza esta que dice no sea cosa que la ira, el furor de Elohim Yahvé se inflame contra ti, te destruya. Esta amenaza no era una amenaza era algo bien concreto. El guerrero Elohim verdaderamente castigaba a aquellos que iban a seguir a otros Elohim. Verdaderamente era un guerrero
que odiaba a sus congéneres Elohim, por lo menos a gran parte de ellos. Con el tiempo y con las investigaciones que iré haciendo y con los videos iremos viendo verdaderamente quiénes eran estos Elohim. Pero bueno, respecto a la amenaza, que era verdaderamente se cumplía, vamos a ir a otro libro del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Números 25:1. Entonces, 25:1 dice: mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a fornicar con las mujeres de Moab, dice acá, fornicar y apegarse con las hijas de Moab, con los moabitas, ¿verdad? El pueblo moabita, como se lee en la Biblia, estaba enemistado, era enemigo de los israelitas. Y en este versículo, entonces en el 2, o sea, nos está diciendo que los varones de Israel, los hombres, tenían sexo con las mujeres moabitas. En el 25:2 dice: invitaron a participar de los sacrificios en honor a su Elohim, o sea, Elohim de los moabitas, y el pueblo comió y se postró ante Elohim de ellas, o sea, ante su comandante, ¿verdad? Y en el 3, así Israel, o sea, algunos de los israelitas, se apegó a Baal Peor, y la ira de Yahvé se encendió contra Israel. Baal Peor, que después con las diferentes traducciones se fue deformando el término de ese Elohim, el Elohim de los moabitas, era un Elohim muy particular, era del tipo hagan el amor y no la guerra, y por eso verdaderamente Yahvé lo odiaba por sobre todas las cosas. Ya después, con el tiempo, llegaremos, no en este video, ni quizá en muchos, llegaremos a ver, este lo voy a tener que cortar porque se va a hacer muy largo, quizás a tratar de entenderlo a Yahvé por qué era así, ¿verdad? Pero claramente era un militar, odiaba a muchos otros Elohim que no tenían la forma de ver el universo como él, era verdaderamente, odiaba a las mujeres, odiaba todo lo que tuviera que ver con la homosexualidad, a los débiles, a los enfermos, y en cantidad de versículos se lo dice claramente, con una sencillez y una transparencia verdaderamente alarmante, y acá en este vamos a ver, por ejemplo, cómo reacciona Yahvé luego que los varones de Israel, fornicando con las mujeres moabitas, empiezan a adorar, porque les convenía, porque eso lo vamos a ver también. Israel muchas veces se cambió de bando, si quiere el término, dependiendo de la conveniencia. Entonces en el 25:3 dice que Israel se apegó a Baal Peor, la ira de Yahvé descendió. Vemos que las mujeres moabitas convencieron entonces a adorar a su Elohim. Yahvé se enoja, le dice a Moisés que mate, ahorque a muchos de los que fueron. Hay una parte bastante llamativa en esto, si quieren leerlo, en estos dos versículos del 6, claramente. Resultó esto una matanza importante de israelitas por la ira de Yahvé. Discúlpenme, entonces no encontraba el versículo donde claramente dice que en aquella mortandad murieron 24.000 israelitas. O sea, la ira de Yahvé dio como resultado 24.000 israelitas muertos. Imagínense en esos tiempos esa cantidad de personas, ¿verdad? Después, bueno, las cantidades pueden ser tomadas entre comillas. Recordemos que a veces, o muchas veces, quienes escribían inflaban los números, pero como decimos que vamos a hacer de cuenta que lo que dice es cierto, claramente aquí Yahvé ordenó la muerte de 24.000
solamente por adorar un ídolo de piedra. Si nos basamos en la creencia religiosa, ¿verdad? O sea, adoraban estas personas por fornicar con mujeres moabitas y adorar ídolos de piedra que no existían, inexistentes. Este Dios único y trascendente, creador, bla, 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 mató 24.000 israelitas porque sí. Porque adoraban una piedra, imagínense, él estando ahí presente. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ir a Deuteronomio 32:17. Este es muy claro, muy claro. Aquí Moisés está muy enojado con el pueblo de Israel, porque una vez más, para variar, adoran a otro Elohim, aún conociendo, bueno, por supuesto, a ese poderoso ser Yahvé, ese guerrero poderoso, único. Tuvieron el honor, la familia de los hijos de Jacob, de conocer, los israelitas, de conocerlo. Pero nos vamos a dar cuenta rápidamente que en realidad en el escenario de Medio Oriente había muchos Elohim, de diferentes categorías y poder, y que cuando lo analizamos luego, en tranquilidad nos damos cuenta que el Elohim Yahvé no era de los más poderosos. Era un militar exitoso, era un militar verdaderamente inclemente con su enemigo, con un grado de sadismo importante, verdaderamente disfrutaba el campo de batalla, disfrutaba la muerte, la sangre, el matar, es claro esto. Y otros Elohim, algunos de ellos mucho más poderosos que él, no eran tan adeptos a las matanzas, no eran tan adeptos a el olor de la muerte, donde claramente, esta vez no voy a hablar porque no me quiero enlongar mucho más, se va a hacer muy largo este programa, claramente en varios versículos de varios libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, se habla que para apaciguar esa ira constante en la que estaba este militar, Yahvé era como una ira constante para apaciguar y tranquilizarlo. Una de las cosas que lo apaciguaba era el olor a la carne quemada. Pero claramente no el olor que uno dice, bueno, el olor al asadito de los domingos, qué rico, no. Claramente el olor a la carne incendiada. Entonces se hacían los famosos holocaustos. El primero que se tiene conocimiento en la Biblia es en el Génesis, luego del famoso diluvio, ¿verdad? El primer holocausto para calmar esa ira de Yahvé, que luego de esa calma Yahvé dijo que no iba a crear otro diluvio más. Moisés ordena quemar parte de esos animales que habían salvado, que le habían ordenado, los queman en un holocausto, porque ese olor a la carne quemada, verdaderamente a la carne incendiada, el olor a la carne prendida a fuego, calmaba ese instinto de guerra constante que tenía Yahvé. Busquen verdaderamente con la mente clara en la Biblia. Yo voy a hacer un programa puntual de Yahvé, el guerrero, pero busquen esos versículos donde claramente se habla que se apacigua Yahvé con el olor a la carne tirada al fuego. Entonces, aquí en Deuteronomio 32:17, y con esto voy a cortar, voy a darles el bonus de Génesis 1:1 y después quizá haga otro programa continuando con esto. En Deuteronomio 32:17, otra vez Moisés está enojado y dice, ofrecieron sacrificio, en hebraico está escrito Yedim, acá dice sacrificio a los demonios, en hebraico está escrito Yedim. Si ustedes buscan Yedim, van a encontrar que en algunas traducciones se refiere a unos demonios benévolos en hebreo, pero otros historiadores dicen que Yedim es una representación a los Yadú asirio-babilónicos, que dentro del grupo de los Elohim
se referían a una categoría inferior, o sea, respecto a los comandantes, como por ejemplo Yahvé. Entonces aquí dice que sacrificaron a los Yedim, ¿no? Ofrecieron sacrificios a Elohim que no conocían, y no a Elohim que no habían conocido, a Elohim nuevos, recién llegados, que vuestros padres no temieron. En realidad, en italiano, dice a Elohim nuevos recién llegados, que sus padres no habían venerado. Entonces aquí Moisés claramente está enojado porque no solo grupos de israelitas dejaron de seguir a Yahvé, al único, ¿verdad? Al único, sino que se postraban y adoraban a Elohim nuevos, a nuevos Elohim que llegaban ahí al teatro medio oriental, en Medio Oriente, que eran muchos, y que buscaban pueblos para que lo siguieran, ¿verdad? Para que lo adoraran y cada uno para hacer que tener ese pueblo, esa cantidad de personas, para adorarlo claramente en la zona de Medio Oriente, Egipto, Babilonia. Había Elohim muy poderosos que ya tenían su territorio, territorios que en definitiva eran de ellos y que otros Elohim no tenían permitido entrar, ¿verdad? Claramente Yahvé, por ejemplo, si ustedes leen, no tenía permitido entrar a Egipto. Había algo, un pacto, algo que ya con el tiempo lo iremos viendo, entre los Elohim. Entonces cada cual se conformaba con lo que tenía y de conquistar los territorios que no eran de ningún otro Elohim, ¿verdad? Entonces aquí claramente Moisés está enojado nuevamente porque otra vez, para variar, los israelitas adoraban a otros Elohim. Y después tenemos un último ejemplo, que es Génesis 31:53. Aquí les voy a resumir, cuando parte de los israelitas se habían ido siguiendo a Yahvé para conquistar los territorios de Canaán, ¿verdad? Se habían ido de Egipto, de la Mesopotamia, de las tierras de Ur, de los caldeos, que era donde originalmente vivían las familias hebreas, de las que descendían Abraham y otros. Bueno, estas personas, estos patriarcas y otros importantes, para cuando se iban a casar o querían tomar una mujer, en realidad, más que casarse el término, cuando querían tomar una mujer, volvían a los territorios originales, donde estaban sus familias todavía asentadas, a buscar una esposa, una mujer. Por lo que se lee de los textos bíblicos, normalmente buscaban alguna familiar, en lo posible hija de su mismo padre, pero de madre diferente. Esto, una hermanastra, digamos, esto se ve muy a menudo. Pero bueno, aquí Jacob, continuando con esta, en Génesis 31, ahora se los muestro. Aquí Jacob, continuando con esta forma de ir a buscar una esposa, llamémosla esposa, vuelve 31:53. Ahora les voy a explicar, para no leer todo esto. Entonces, Jacob va a buscar una esposa y el que sería su suegro, que era el hermano de Abraham, Nacor, medio que no había una buena relación entre ellos dos. Esto léanlo si les interesa, Génesis 31, y van a llegar a la misma conclusión. Entonces cuando Jacob se vuelve, luego de haber tomado una o varias mujeres para llevarse, vuelve y Nacor lo persigue, hay casi una discusión ahí, donde se salda un posible enfrentamiento entre las dos tribus, porque claro, estas personas no agarraban un burro, un caballo, iban solos, lo seguía su tribu. Entonces se encuentra la tribu de Nacor con la de Jacob, hay una discusión, convienen en saldar esa diferencia,
de la que no queda muy clara cuál es, pero saldaron esa diferencia. Y aquí dice que el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor sean garantes de nuestro juramento. ¿Por qué? Claramente Abraham se había ido de la tierra de la Mesopotamia, para la tierra de Ur de los Caldeos, se había ido a la conquista junto con otros, a la conquista de los territorios de Canaán con el guerrero, el comandante Yahvé, y Nacor, su hermano, y otros habían quedado. Entonces claramente cada uno era comandado o servía a un Elohim diferente. Y entonces aquí, luego esto sigue, es interesante si quieren leerlo, cuando hablan de unos campamentos, en Deuteronomio, en capítulo 32, hablan de unos campamentos donde claramente hay dos bandos, cada uno con su Elohim, o en definitiva su Elohim guarda un territorio, pero aquí claramente dice que el Elohim de Abraham y el Elohim de Yahvé salen perdón, el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor salen de garante de este juramento. Tenía otro ejemplo más, muy interesante, pero se va a hacer muy largo el video. Se los dejo para que lo lean, si quieren. Josué capítulo 24, versículo 1, se los voy a referir muy rápido. Aquí nuevamente Josué cita a todos los patriarcas, a todos los más importantes, los ancianos de Israel, y nuevamente le da una elección claramente, a tal punto que le dice que decidan a quién seguir. Lean entonces, ya le digo, Josué capítulo 24 del 1 al 15 más o menos. Les dice que elijan a quién seguir, que pueden seguir a los Elohim de Egipto, que pueden seguir a los Elohim de las tierras cruzando el río, o sea, de la Mesopotamia, y les da una tercera opción ahora, que dice en versículo 15 entonces de Josué, dice, si no están dispuestos a servir a Yahvé, es decir, a Elohim Yahvé el guerrero, aquí le da una posibilidad concreta de elegir, dice, elijan hoy a quién servir. Si a los Elohim a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los Elohim de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. La elección es clara, los Elohim eran muchos, tenían diferentes categorías de poder, evidentemente había algún pacto entre ellos, entre los Elohim, que lo iremos tratando de entender más adelante en otros videos, pero claramente en la Biblia no existe Dios, no existe la figura de Dios, mucho menos de un Dios único, trascendente, omnipotente, creador de todo. Y entonces, como sí sirve para esto, lo que les prometí, les voy a decir Génesis 1.1, ¿verdad? El famoso en principio, creó Dios el cielo y la tierra. Esta es la versión vocalizada, si se quiere, con las vocales en hebreo. Pero después me puse a investigar un poco bastante. Y claro, el lenguaje hebraico antiguo, y eso nadie me lo podrá negar, ni siquiera aquellos creyentes acérrimos, era un lenguaje muy pobre a nivel palabras, ¿verdad? A tal punto que una palabra podía querer decir demasiadas cosas. Una palabra en hebraico antiguo, recordemos, todas consonantes, al ser vocalizada, podía querer referir una infinidad de cosas, inclusive muy diversas entre sí. Y aquí, si bien nosotros tenemos, entonces, en primer lugar creó Dios al cielo y la tierra, hay quienes dicen, en realidad, que esta primer versículo del primer libro, el orden de los libros después, puede ser capítulo para discusión, pero el primer libro, o sea, lo primero dicho
por aquellos que escribieron la palabra de Dios, de Yahvé, es Génesis 1.1, eso no hay discusión. Por lo menos no hay discusión del orden que nos lo ha sido dado y del orden de que ha sido ordenado, digamos. Después habrá discusión si esto es así o no. Pero digo, Génesis 1.1 es lo primero, lo primero. Y entonces, en primer lugar, creó Dios el cielo y la tierra. Y ahora yo les voy a dar otra opción. Perdónenme, esto me quedó para la próxima. Esto me quedó para el próximo video. Perdónenme, pero es así. No todo es tan sencillo. Vamos a hacerlo acá. Son 2 minutos más. Entonces, primero, la versión que todos nos dicen. Perdón, ahí. La que todos nos dicen, ¿verdad? Vamos a ponerlo en esta que... La que casi nadie pone en duda porque piensa que es así. En primer lugar, creo. Después, dependiendo la traducción de la Biblia que estemos viendo, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Esta es Reina Valera, ¿no? Sí. Dependiendo de la traducción, vemos... Pero ahora yo les voy a dar otra traducción, que proviene de aquí. Y que en definitiva, nadie puede decir que no es así, salvo si se aplica el filtro de la teología. Y esto es lo que quiero decir. Nadie puede decir que esto que yo voy a pegar aquí es falso. La única manera de que lo tilden de falso es aplicándole el filtro de la teología, porque nadie sabe. El primero, Elión, y el término Elión existe, y es el Altísimo, el que está por sobre todo, existe en el hebraico, y muchos dicen que Elión era el Dios de los Elohim. Voy a hacer un programa de esto, del Dios de los Elohim. El primero creó a los Elohim, los cielos, o sea, el universo, y la tierra. Claramente, este Génesis 1.1 puede ser totalmente factible, y es más, y casi cierra con muchas cosas que después leemos en Génesis y en otros libros, cierra mucho más este Génesis 1.1 que este. A quien le interese, porque estos programas verdaderamente, si alguien estuvo 50 minutos escuchándome es porque le interesa, verdaderamente si alguien llegó hasta este punto, es porque le interesa, investigue, vea muchos capítulos de Génesis, muchos versículos de Génesis, y con cuál de los dos Génesis 1.1, esto sería... ¿De cuál de los dos Génesis 1.1 le cierra más los demás versículos que va a leer? Y muchos, yo espero que muchos, les va a empezar a cerrar mucho más este Génesis 1.1. El primero, Elión, creó a los Elohim, a los cielos, plural, todos los cielos, claramente. Está hablando del universo. De hecho, todas estas palabras tienen más traducciones. No son todas, por eso digo que estoy investigando. Claramente se puede estar refiriendo al universo, pero ahí yo ya estoy poniendo mi apreciación. Tengo que decir lo que dice Génesis 1.1 que yo acabo de poner aquí, que no lo inventé yo, por supuesto. El primero, Elión, creó a los Elohim, los cielos y la tierra. Cielos en plural. La tierra tiene un cielo.
ustedes saquen sus propias conclusiones. Gente, lo voy a dejar acá. Disculpen la longitud del video. Creo que en suma los 2 videos que estuve haciendo, porque tuve que cortar uno, son 60 minutos. Gracias por escucharme, quienes llegaron aquí, les agradezco muchísimo. Voy a seguir haciendo videos de este tema porque a mí me apasiona. A medida que lo estudie voy haciendo los videos, porque no es algo que ya lo hice en el pasado y que ahora estoy haciendo un resumen, sino que es un estudio que voy avanzando día a día, a medida que tengo tiempo, y bueno, y a medida de eso también iré haciendo los videos. Gracias y hasta un próximo video de La Quinta Pata.